Vamos a continuar con el tema de diagnóstico microbiológico. Entonces, bueno, ok. Quedamos que de acuerdo a su función se iban a clasificar en los nutritivos, que eran como los básicos, los enriquecidos, que añadían otros nutrientes para bacterias exigentes, los diferenciales, que permitían distinguir un tipo de bacteria de otro, los selectivos, que iban a inhibir el crecimiento de bacterias no deseadas, los de transporte, que iban a facilitar el transporte de una muestra de un lugar a otro, y los de multiplicación, que me iban a ayudar nada más como para facilitar el crecimiento bacteriano, para que después se puedan sembrar en otro medio como que más apropiado, ¿no? Entonces son esos 6 para que los recuerden. Y bueno, entonces continuamos, ya que sabemos cuáles son los medios de cultivo. Ok, entonces hay que ver ahora cómo se va a preparar. La preparación en general es muy sencilla. Pues es como cuando preparamos gelatina en casa, ¿no? Entonces, pues para preparar tu gelatina, calientas un poquito de agua, eso sí, bien medida. Le echas el sobrecito de gelatina a la mezcla, al agua ya calentada. Y pues eso es todo, ¿no? Ya después la viertes en los moldecitos y ya queda. Entonces, más o menos lo mismo vamos a hacer en el laboratorio, con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Aquí hay que recordar siempre que en el laboratorio debemos de trabajar con mucha exactitud. Entonces, y bueno, que también las cantidades van a variar dependiendo de cuánto medio de cultivo necesitamos preparar, y eso a su vez pues depende de cuántas muestras vamos a tener y todo lo demás. Entonces, pues hay que pesar la cantidad exacta del medio de cultivo que vamos a utilizar. Igual se mide la cantidad necesaria para esta porción de medio de cultivo, se disuelve y les digo, hasta acá todo va igual que con lo de la gelatina, con la única diferencia que se esteriliza, ¿sí? Entonces, para ese medio de cultivo pues se le pone un tapón. No se tapa así perfectamente, como que lo dejas ligeramente suelto, porque sabemos que cuando calentamos cosas, el vapor hace que aumente el volumen de lo que tenemos aquí adentro. Entonces, si lo tapara herméticamente, esto se bota y pues incluso podría llegar a reventar el matraz. Entonces, lo tapamos así ligeramente, que quede un poquito flojo el tapón y lo metemos a esterilizar. Ya después, en un ambiente completamente estéril, vamos a vertir el agar en nuestras cajas Petri, ¿sí? Más o menos así como se ve acá, o sea, no se llenan hasta el tope, sino un poquito arriba de la mitad, para que se puedan, para que se pueda ya después sembrar aquí las bacterias, ¿sí? Tenemos también la opción de preparar nuestros medios de cultivo y sembrarlos en tubo. Entonces, en ese caso, pues simplemente en lugar de vaciar, bueno, una vez que se prepara la gelatina y antes de esterilizarla, la metemos a los tubos. Sí, o sea, ya de una vez la vertemos para evitar una manipulación posterior. Así como están los tubos, los metemos todos a esterilizar. Aquí se puede ver la canastilla del autoclave. Y ya una vez que lo sacamos, si es un medio semisólido, como el que les enseñé en la clase pasada de la salmonela, pues dejamos los tubos verticales. Pero en la mayoría de los casos, para todas las otras pruebas bioquímicas, se coloca el tubo así como inclinado. Ay, no, se coloca inclinado, entonces le ponemos aquí alguna tablita o cualquier cosa. Lo importante es que me quede un área grande para que después en ese pequeño espacio voy a sembrar mis bacterias. Aquí ya no me interesa ver la morfología porque esto previamente ya se tuvo que haber hecho en una caja Petri o aparte, sino que voy a sembrar una pequeña porción de bacterias y voy a ver, dependiendo de la prueba bioquímica, aquí vamos, las pruebas bioquímicas son como los medios diferenciales. Van a cambiar de color y esos cambios me van a dar como que información muy específica del metabolismo que tiene esa bacteria, ¿sí? Y esto me va a ayudar a identificarlas. Se utilizan sobre todo para quien vaya a hablar de enterobacterias. Casi todas las pruebas de identificación incluyen pruebas bioquímicas, ¿sí? Enterobacterias estoy hablando como Salmonella o Escherichia, entre las más importantes. Ahí están los medios.
Ahí están algunos de los nutrientes que necesitan, lo que comentábamos ayer. Entonces, las proteínas, es todo lo que tenemos en esta parte de arriba. Muchos también añaden glucosa o otros carbohidratos como fructosa o lactosa, porque, bueno, sabemos que hay muchas bacterias que son fermentativas y para la fermentación, pues vamos a necesitar de esos carbohidratos. ¿Sí? El agar es el medio gelificante, el agua, pues es el disolvente y faltaría aquí añadir una pequeña porción de sal para mantener el nivel osmótico de esas bacterias. ¿Sí? Aquí tenemos algunos de los agares más representativos. Este es el agar sangre. Ya habíamos mencionado que es un medio de cultivo enriquecido, porque pues obviamente le estamos añadiendo sangre. Generalmente viene al 5%. Y además se considera también un tipo de medio diferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí dependiendo de la hemólisis que tengan las bacterias, vamos a verlas como las que tenemos aquí en esta imagen de la derecha. Guadalupe, ¿qué es hemólisis? ¿Puedo Ah, decirlo? sí. Pues ya había dicho que hay que dividir las palabras en dos, ¿no? Ajá, Entonces, hemo es sangre ajá. y lisis es como destrucción o ajá, Ok, destrucción o muerte. ajá, Entonces sería como la destrucción de glóbulos rojos o muerte de glóbulos rojos. ok. Entonces, sí, lo que dice su compañera es correcto. Entonces, hay bacterias que van a necesitar nutrientes que se encuentran en los eritrocitos y pues para obtenerla van a tener que destruirlos. Entonces, dependiendo de cómo se observe, hay algunas que van a destruirlos totalmente y entonces vamos a decir que es una hemólisis total o hemólisis beta, ¿sí? Como la que tenemos acá. Hay otros que van a producir una lisis parcial de los glóbulos rojos y entonces los glóbulos rojos van a adquirir una coloración como un verde grisáceo y entonces vamos a decir que es una hemólisis parcial o hemólisis alfa, como la que tenemos acá. Y finalmente hay bacterias que pues simplemente no tienen ningún efecto hemolítico sobre los eritrocitos y entonces no se va a ver ningún cambio. O sea, tú vas a ver tu colonia crecer y la zona que la rodea se va a ver intacta. Entonces aquí vamos a hablar de hemólisis gamma, ¿sí? Esta parte es muy importante porque dependiendo del nivel de hemólisis va a ser también el nivel de patogenicidad de esas bacterias, ¿sí? Entonces, pues quiere decir que los que son beta hemolíticos van a ser muy patógenos, los que son alfa hemolíticos pues van a ser medianamente patógenos y los gamma pues no, por lo general se consideran no patógenos, ¿no? Ya dependerá de sus otros factores de virulencia. Se utilizan principalmente para cultivo de estreptococos. Sabemos que en estomatología los que nos importan son los estreptococos del grupo Viridians y se llaman Viridians precisamente porque en el agar sangre van a producir una hemólisis de tipo alfa y ya quedamos que los halos se van a ver verdosos, ¿sí? Halo me refiero a la zona que está circundando o que rodea a las colonias bacterianas, ¿sí? Eso es un halo. Eh, ok. Y bueno, entonces van algunas pruebas. Feli, ¿la primera qué tipo de hemólisis es? ¿La primera placa o caja Petri? El beta. Ok. Michelle, La la tercera. segunda es alfa. Ajá. Ok. Y la última, pues por default es gamma, ¿sí? Entonces, a veces cuesta un poquito de trabajo. Aquí se ven bastante claras, pero a veces también al proyectarlas sobre la pantalla del cañón se veían un poquito más difusas. Y de todos modos también a veces las checas y si no tiene uno como que mucha experiencia, a veces confundes la del medio con las beta, ¿sí? Pero bueno, podemos ver aquí un acercamiento de las colonias. Entonces, igual, esta es hemólisis beta, hemólisis total, esta es la alfa. Aquí se ve bien el tono como gris verdoso y las gamma hemolíticas, ¿sí? Para hacer el agar sangre, pues por lo general se le adiciona sangre de carnero. A veces en el laboratorio, como nunca tenemos sangre de carnero, pues
donamos un poquito de nuestra sangre, ¿no? Y pues finalmente lo que importa es que tenga los nutrientes, pero vamos a tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, si quisiéramos hacer eso en un laboratorio clínico, bueno, bacteriológico, no sería muy conveniente porque nuestro cuerpo ya tiene anticuerpos y si, por ejemplo, yo quiero sembrar salmonela en un agar sangre y yo ya tuve salmonelosis, pues muy probablemente voy a tener yo anticuerpos que combatan a esa salmonela y a lo mejor no crezca muy bien en mi medio de cultivo, ¿no? Por eso siempre se prefiere sangre de este animal. Tenemos otra versión parecida que es el agar chocolate. Acá, pues el agar chocolate no tiene chocolate, ¿no? Entonces, el nombre no es muy apropiado. Se le llama así simplemente por el color, pero bueno, alguien decía por ahí que a lo mejor era ponerle agar moronga o agar rellena, porque realmente, ya ven que la sangre, bueno, la moronga, si es que la conocen así, creo que a veces cambia su nombre dependiendo del lugar. ¿Sí saben qué es la moronga? ¿O rellena? Sí, la Sí. sangre de animal, ya sea de res o de puerco. Ok, entonces esa sangre cuando se calienta, y bueno, ya ven que la preparan con cebolla y rajitas de chile y todo, queda con un color así como cafecito. Entonces, ese color café pues se produce precisamente cuando la sangre se calienta a cierta temperatura y en este caso pues eso es lo que hacemos y por eso adquiere esa coloración, ¿sí? Lo que ocurre aquí es que los eritrocitos se van a romper por estar a una temperatura elevada, que por lo general son como 75 grados centígrados. Eh, no puede ser más alta también para no alterar los demás componentes que forman mi medio de cultivo. Sí, entonces tiene que ser una temperatura controlada. Pero la idea es romperlos y liberar los nutrientes que tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener bacterias que, como les decía, son así como que muy delicadas y no les basta con tener un agar enriquecido, sino que aparte como que necesitas ahora sí que te den los nutrientes como que peladitos en la boca, ¿no? O sea, la bacteria no tiene la capacidad para lisar, para destruir a los glóbulos rojos y pues necesitamos ayudarla con esa parte, ¿sí? Entonces, algunas de estas bacterias van a ser las neiserias, bueno, de las que vamos a ver en la clase, las neiserias, este, ajá, y nuestro medio entonces va a aportar hemoglobina, que en el medio de cultivo lo van a ver como hemina. Sí, bueno, la hemina viene siendo el grupo hemo de la hemoglobina, solo que como aquí lo estás administrando en forma como de fármaco, como de producto no parte del organismo, pero digamos que para fines prácticos, el grupo hemo y hemina es lo mismo, ¿sí? Y es lo que la bacteria necesita para crecer. También va a destruir algunas sustancias, que pudieran atacar a las bacterias y que son sensibles a la temperatura. Sí, entonces igual facilitan el desarrollo de la bacteria. Y bueno, les decía, de las que vamos a ver nosotros en la clase, las más importantes son las neiserias y también Haemophilus, que es una bacteria que produce cierto tipo de influenza, ¿sí? Este, y bueno, ya nada más hay que considerar, se utiliza principalmente para Neisseria, no quiere decir que un estreptococo o un estafilococo no pueda crecer ahí, ¿no? Porque, bueno, ahora sí, si crece una bacteria que es quisquillosa, que es difícil de hacer crecer en medios tradicionales, pues aquellas bacterias que de por sí crecen en los medios básicos, con mayor facilidad van a crecer aquí, ¿sí? Este no lo vamos a ver. El agar tripticasa de soya también es como de los básicos. Entonces es para crecimiento de microorganismos no exigentes, tanto aerobios como anaerobios. O sea, bueno, gran parte de las especies bacterianas pueden crecer aquí. Por ejemplo, las Brucella o los estreptococos, ¿sí? No es un medio diferencial, entonces, pues es un medio como que muy, muy general. Luego tenemos el salimanitol. Salimanitol, sí, recuérdenlo porque es muy específico para estafilococos. Entonces, a quien le toque ese tema, es básico que entienda cómo funciona el salimanitol, ¿no? Se le llama así precisamente porque tiene altas concentraciones de sales. Yo les decía en la clase de ayer que solamente que la concentración de sal debe de ser suficiente para mantener el nivel de ósmosis apropiado para las bacterias, porque si no, o se deshidratan
o se hinchan y revientan, ¿no? Y en cualquiera de estos casos se morían. Entonces dices, bueno, entonces ¿por qué aquí le voy a poner sal? Bueno, porque el estafilococo es una bacteria resistente a medios salinos y entonces eso permite que mi medio sea selectivo, o sea, mientras que la mayoría de las bacterias se van a morir porque no les gusta el ambiente demasiado salado, el estafilococo puede crecer a gusto, ¿no? Y va a tener manitol, que es una sustancia que es fácilmente fermentable por las bacterias, y ese proceso de fermentación, como veíamos ayer, va a producir sustancias ácidas que van a modificar el pH del medio de cultivo. Y entonces vamos a tener un indicador de color y aquellas que logran cambiar el medio, pues van a ser bacterias fermentativas o bacterias, eh, se puede decir positivas a la fermentación, y las que no, pues van a ser negativas. Dentro de los estafilococos vamos a tener tres principales, que son el aureus, el epidermidis y el saprophyticus, y aquí vemos bien cómo es que cada uno tiene un nivel de fermentación distinto, ¿no? Staphylococcus aureus fermenta el agar salimanitol y va a producir un color amarillo. El estafilococo aureus, de hecho, se llama así, porque el símbolo del oro es, o bueno, el nombre de el oro en griego se llama aurum, y de ahí en la tabla periódica, si recuerdan, incluso el símbolo del oro es AU. Entonces, Staphylococcus aureus se podría traducir como estafilococo dorado, ¿sí? Porque si se dan cuenta, en las colonias también así se ven. El Staphylococcus epidermidis no es fermentativo, no cambia el tono del medio, y el saprophyticus como que tiene un nivel intermedio, ¿sí? Aquí tenemos otro medio de cultivo, este se llama Mueller-Hinton, también es un medio nutritivo, pero es no selectivo, ¿no? Entonces, bueno, lo puse aquí nutritivo, más bien es un medio enriquecido, ¿sí? Porque permite el cultivo de neiserias, y ya acabamos que las neiserias son bacterias como quisquillosas, entonces, igual, cualquier cosa va a poder crecer en este medio. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Es como que el medio de elección para hacer antibiogramas, ¿sí? Un antibiograma es una prueba de laboratorio que me va a permitir identificar, bueno, esto anótenlo porque casi siempre se les olvida y es importante. El antibiograma es una prueba de laboratorio que me va a permitir identificar el antibiótico de elección para una determinada infección. Por ejemplo, si tú tienes una infección de garganta, vas al laboratorio, te toman la muestra acá de las amígdalas, la siembran y ya te dicen, ok, tienes una infección, a lo mejor por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y bueno, dices, ok, ya sé qué cosa tengo, ahora, ¿qué voy a tomar, no? Puedo tomar ampicilina, penicilina, amoxicilina, ceftriaxona, no sé, muchas cosas. Y entonces, lo que hace el médico para identificar el antibiótico de elección es que hace el antibiograma, y vamos a ver aquí unos halos de crecimiento, ¿sí? Entonces, estos circulitos que tenemos acá, cada uno tiene una concentración conocida de antibiótico, de diferentes tipos de antibióticos. Entonces, a lo mejor el que tenemos acá, que no tiene ningún halo, a lo mejor es ampicilina. Este que tenemos aquí, a lo mejor es amoxicilina. Este de acá, a lo mejor es amoxicilina con ácido clavulánico. El de acá, a lo mejor es ceftriaxona. Y el de aquí, a lo mejor es penicilina benzaínica, ¿no? Entonces, de los que tenemos acá, Jocelyn, ¿cuál consideras que sería el que definitivamente no lo vas a utilizar para tu paciente? El de... Le vamos a poner aquí nombres. Este es el 1, 2. ¿Sí se ven mis numeritos? Apenas aprendí a hacer esto. 3, 4 y 5. ¿Cuál sería el menos indicado para el paciente? ¿El 1? Ajá, el 1. ¿Por qué el 1?
¿Cómo se le llama a ese circulito que se les forma a un lado? Este, Ajá. el circulito este se llama halo. Cualquier círculo que ves que rodea una colonia se le llama halo. Entonces, bueno, hay que ver, a lo mejor no he descrito todavía el procedimiento. Para hacer el antibiograma, digamos, tengo aquí mi caja Petri y voy a cultivar. Eh, hay varias formas de cultivar bacterias. En este caso, voy a tratar de que la bacteria crezca en todo mi medio. Entonces, voy a raspar mi caja así. Si alguna vez han sembrado semillitas de maíz, pues más o menos es algo parecido. Primero como que trazas las rayitas donde vas a sembrar las semillas y por eso vemos que las milpas crecen así como que en hileras, ¿no? Aquí es algo parecido. Voy a hacer un trazo con mi asa bacteriológica, así la voy rayando y después de unos días, este medio de cultivo debería de verse todo tapizado de la bacteria, ¿sí? Pero inmediatamente después de que hice mi sembrado, voy a colocar los discos. Esos discos, les digo, son los que tenemos ahí como que parecen pastillitas. Y ya quedamos que esos circulitos van a tener antibiótico, ¿sí? Una vez que ya sembré y ya le puse los discos, la voy a meter a la incubadora, la voy a dejar 1 o 2 días y voy a ver cómo cómo es que se produjo ese crecimiento. El crecimiento es lo que vemos aquí como el medio turbio, y aquí donde se ve clarito, quiere decir que no creció nada. Entonces, estos halos se llaman halos de inhibición, ¿sí? Aquí hay que considerar que para la bacteria, pues los antibióticos son sustancias agresivas para ella, son nocivos. Entonces, es como, ¿sí saben, bueno, qué es este lugar que le llaman Chernobyl? Sí. Ok. Sí, ¿Qué me pueden decir de ese lugar que se llama Chernobyl? era una ciudad que tenía, ay, no recuerdo, pero era como una fábrica que tenía productos tóxicos y explotó en la noche y todas las personas que vivían ahí Ajá, todas las personas que pues vivían quedaron ahí. deformes. Ok. Podría decir que había mucha radiación en la Ajá, ciudad. así es. Y ahora, hace poco salió un documental, no sé, en CNN, algo así, que te dice que ahora Chernobyl es una ciudad fantasma, ¿no? Porque dices, pues, ¿quién vive en Chernobyl? Nadie, ¿no? O sea, a nadie le gustaría vivir ahí porque saben que pues la radiación sigue latente y entonces no es un lugar apropiado para desarrollarse ya como ciudad. Entonces, pues aquí para las bacterias pasa algo parecido. O sea, dices, ¿quién va a querer vivir cerca de un lugar donde hay sustancias tóxicas que en un momento dado me pueden matar, ¿no? Entonces, la bacteria crece en todo lo que no sea agresivo para ella. Entonces, todo este trazo que tenemos acá habla de que hay crecimiento bacteriano. Si aquí vemos que hay crecimiento justo pegadito a la bacteria, al medicamento, perdón, pues quiere decir que este medicamento no le está haciendo nada a mi bacteria, ¿no? O sea, la bacteria le da igual que esté ahí o no esté ahí. Y por lo tanto, pues a mí no me va a servir de nada que yo le recete a lo mejor era ampicilina, porque quiere decir que la ampicilina no le va a hacer nada, ¿no? Para esta que tenemos acá, la número 5, vemos que hay un halo que es de buen tamaño, entonces esta sí la podríamos aplicar. El 4 también se ve de un tamaño bastante bueno. El 3 es un halo más pequeño, quiere decir que es la bacteria es medianamente susceptible, ¿no? O sea, sí le molesta que esté ahí esto, pero no tanto como el 4 o el 5. ¿Sí? Entonces, a partir de acá yo ya puedo establecer un criterio para decir, ok, ¿sabes qué? Vas a tomar el 5, y ese sería como que el criterio de elección, ¿no? Aquí también pues ya puedo considerar, como que una elección más segura de lo que yo le voy a dar al paciente, ¿sí? A veces la ceftriaxona, no sé si alguna vez la han tomado, pero a veces cae muy pesada en el estómago, como que es muy irritante, y hay personas que incluso la toman e inmediatamente les da diarrea o les duele el estómago porque les digo que es muy agresiva, la ceftriaxona, y entonces dices, bueno, es que estoy curando una cosa, pero estoy lastimando otra. Entonces dices, bueno, si puedo tomar otro antibiótico que no sea tan agresivo, pero que igual
produzca estos halos de inhibición, pues voy a elegir el otro, ¿no? En los últimos años se ha visto que ya la mayoría de las bacterias tienen resistencia y entonces a veces checas todo el antibiograma y casi todas se ven como esta que tenemos acá con el número 1, ¿sí? Entonces esto hace más difícil las cosas porque restringes las opciones de tratamiento del paciente. A veces nada más tienes una sola y estos halos se ven más pequeñitos, ¿no? A veces circulan algunas imágenes en Facebook donde los halos se ven más o menos así. Entonces se ven muy reducidos y todos los demás como el 1, ¿no? Entonces esto es preocupante porque quiere decir que tenemos que buscar nuevas opciones de tratamiento, nuevos antibióticos y un mejor control del uso de antibióticos, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado que a veces van al médico y a veces apenas les dices, no, pues es que me duele la garganta y a veces incluso ni te revisan, o sea, así de, no sé. Hay médicos que a veces como que no, les falta esta parte de la ética profesional y te dicen, sí, es una infección, porque ya a lo mejor ya es temporada de frío y dan por hecho que todos tienen infección y te dan ceftriaxona con dexametasona. Entonces, casi como kit, no es una buena opción porque les digo, como que estás metiendo de lleno el fármaco más agresivo, ya que vemos que la ceftriaxona es muy buena para combatir bacterias, pero ataca bacterias buenas y malas, ¿no? Quedamos que tenemos una microbiota y a veces te la barren y te dejan incluso más sensible, ¿no? Y aparte, bueno, toda esta parte que les mencionaba que daña el estómago. Entonces, son prácticas que tenemos que ir, bueno, a veces vamos un poquito ensayo y error, o sea, finalmente el médico, pues antes se consideraba que su función era curar, ahora ya se sabe que su función no solamente es curar, sino también prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, antes de dar como elección la ceftriaxona, que les digo, es muy buena para matar cualquier cosa, pero podríamos dar otras opciones antes de que esto ocurra, o incluso a veces son infecciones virales que no necesitan antibiótico, porque pues obviamente un antibiótico no mata virus, entonces, para que podamos utilizar estos métodos diagnósticos con mayor eficacia, ¿sí? Ay. Ok, el agar McConkey se va a utilizar principalmente para enterobacterias. Se caracteriza porque contiene sales biliares, las cuales van a inhibir a bacterias gram positivas. Aquí, bueno, adelanto, las enterobacterias son bacilos gram negativos. No voy a pasar de Salmonella y Escherichia coli para no confundir tanto. Y bueno, entonces, si yo quiero que crezcan bacilos gram negativos, pues voy a tratar de inhibir todo lo que no sean bacilos gram negativos, ¿no? Entonces, el cristal violeta que utilizamos, de hecho, en la tinción de gram, pues al mismo tiempo que tiñe a mis bacterias, las va a matar, ¿no? Entonces, ahorita lo puedo utilizar como medio selectivo para inhibir a las bacterias no deseadas y también incluye lactosa y rojo de metilo, que son estos indicadores de pH, ¿sí? Entonces, como les decía, esta es la misma imagen que vimos la clase anterior en medios diferenciales. Las bacterias fermentativas cambian el color del medio y las no fermentativas no lo cambian, ¿sí? Les decía que muchas de las pruebas, las que se hacen en tubito, se utilizan sobre todo, como estas que tenemos acá, se utilizan sobre todo para enterobacterias, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver así muy ligerito porque casi no hay enterobacterias de interés en estomatología, aunque sí hay una cierta relación entre la microbiota digestiva y bucal, que sería bueno que lo explicara a lo mejor el equipo a la compañera que le toca exponer esto, ¿no? Pero bueno, entonces me voy a saltar la parte de pruebas bioquímicas de estas de tubito y me voy a pasar a las pruebas en placa, que son estas que tenemos aquí. Las pruebas en las pruebas en portaobjetos, se hacen sobre todo para bacterias gram positivas. Incluye estas tres: coagulasa, oxidasa y catalasa. Sí, son pruebas súper sencillas, son muy rápidas, son más sencillas que las que tenemos del lado derecho. Y vamos a hacer una pequeña práctica virtual. Más o menos de hecho la plataforma es la misma que usaron para hacer la tinción de gram, ¿no? Entonces, la prueba de la oxidasa, que sería la primera, permite identificar bacterias aerobias o anaerobias, ¿sí? Entonces, utiliza un reactivo que se llama reactivo de COVAX y
sabemos que la respiración es un proceso oxidativo, ¿sí? Por eso se llama prueba de la oxidasa. Entonces, va a tratar de determinar la función de esta enzima bacteriana. Si son bacterias aerobias, se van a considerar oxidasa positivas y van a mostrar una manchita azul. Si son anaerobias, no van a tener esta enzima. Recordemos que todo lo que termine en asa quiere decir que es una enzima. Y oxid, de que es una enzima que realiza un proceso de oxidación. ¿Sí? En este caso, necesario para la respiración celular de la bacteria. Si no vemos cambio de color, es una bacteria anaerobia. ¿Sí? Después tenemos la prueba de la catalasa. Esta también es muy sencilla. En todas vamos a colocar primero una gotita de la suspensión de bacterias. O sea, tomas un poquito, una asada de la colonia bacteriana, la mezclas en una gotita con agua y le añades el reactivo, ¿sí? En este caso, el reactivo es peróxido de hidrógeno y va a reaccionar con la enzima catalasa. Si tiene la enzima, es catalasa positivo. Si no la tiene, es catalasa negativo, ¿sí? Las catalasa positivos se van a caracterizar porque van a formar burbujas y principalmente detectan estafilococos. Y la coagulasa detecta la presencia de coágulos. Hay bacterias que pueden como que producir estos coágulos. La más importante es Staphylococcus aureus. Y pues si lo produce es positivo, si no lo produce es negativo, ¿sí? Ahí tenemos al estafilococo dorado, el aureus. Y bueno, entonces les paso la práctica y la revisan.